La Asociación Internacional de Odontología Pediátrica recomienda la utilización de la Guía Práctica de Caries Care, que ha sido diseñada para el uso en la práctica odontológica. Esta guía se basa en 4 pasos o dominios que conducen a intervenciones personalizadas, preventivas y específicas para identificar los riesgos y necesidades en cada paciente. Los 4 pasos interconectados entre sí comienzan con el dominio 1, cuyo objetivo es determinar los factores de riesgo. Conocer el riesgo del paciente ayudará a la toma de decisiones clínicas y permitirá desarrollar un plan personalizado del manejo del paciente. Uno de los factores a tener en cuenta en la valoración del riesgo del paciente es la historia médica, tema que abordaremos en este teórico. Como parte de la historia médica odontológica, abordaremos en esta instancia las enfermedades infantiles que pueden adquirir los niños que acuden para nuestra consulta odontológica. Las enfermedades infantiles son catalogadas como procesos benignos y autolimitados, aunque en ocasiones pueden evolucionar a cuadros generalizados con compromiso de órganos internos. El odontopediatra debe estar capacitado con conocimiento actualizado de las enfermedades que afectan al paciente pediátrico. Es importante conocer cuáles son las más relevantes, no solo con respecto a las manifestaciones bucales que éstas pudieran presentar, sino también conocer la forma de contagio, el periodo de transmisibilidad, su etiopatogenia, posibles complicaciones y forma de abordaje odontológico para poder realizar una planificación terapéutica personalizada. Sarampión, enfermedad adquirida de origen viral. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa producida por el virus mobilivirus de la familia Paramyxovirus del tipo RNA. Este virus es bastante lábil ya que se inactiva con el calor, la luz ultravioleta, los solventes, al pH ácido o alcalino y es inactivado por la mayoría de los desinfectantes. Con respecto al huésped, es una enfermedad de la niñez, aunque puede presentarse en adolescentes y adultos jóvenes. Cuando se presenta en adultos puede llegar a ser mortal debido a sus complicaciones. La enfermedad es muy rara en menores de 6 meses debido al paso de anticuerpos de la madre al feto por vía placentaria, lo cual le confiere protección. Existen grupos de riesgo elevado como niños con alteraciones de inmunidad humoral o celular, con leucemia o linfoma, niños desnutridos, quienes reciben tratamientos inmunosupresores o aquellos niños que no tienen completo su esquema de vacunación. El reservorio del virus es el hombre. La transmisión de la enfermedad se produce rápidamente por contagio directo a través de las partículas de saliva que flotan en el aire emitidos por el habla, la tos o el estornudo desde un individuo infectado a un huésped susceptible. Es menos común su transmisión a través del aire o por contacto indirecto por artículos contaminados. El periodo de transmisibilidad transcurre desde 5 días antes hasta 5 días después del inicio del exantema. La infección confiere una inmunidad de por vida. Manifestaciones clínicas. Se caracteriza por presentar 3 periodos, un periodo de incubación que dura de 8 a 12 días, un periodo prodrómico que dura de 2 a 4 días y un periodo esentemático que tiene una duración de 4 a 5 días. Una vez que el virus penetra el organismo a través de la mucosa nasofaríngea o conjuntival, llega a los ganglios linfáticos regionales donde se multiplica y a partir de episodios virémicos llega a las células linforreticulares del vaso, hígado, médula ósea y otros órganos. En estos sitios continúan multiplicándose, generando una viremia secundaria que ocurre entre el quinto y el séptimo día posterior a la infección. Entre el séptimo y el decimocuarto día
hay una replicación del virus a través del cuerpo. La piel, conjuntiva y el tracto respiratorio son los principales sitios de infección. En los pacientes con sarampión, la curva térmica es característica, se presenta desde el primer día del periodo prodrómico y asciende escalonadamente hasta el cuarto o quinto día, alcanzando una temperatura alrededor de los 40 grados centígrados. Permanece así durante 24 a 48 horas para luego caer bruscamente. Cuando la temperatura está en su punto más alto, aparece el exantema. Además, tenemos malestar general, anorexia, coriza, tos seca, conjuntivitis y 2 o 3 días antes de la aparición del exantema aparecen manchas de Koplik. Manifestaciones bucales. Manchas de Koplik. Aparecen generalmente 2 días antes del exantema. Son pequeñas manchas de color blanco grisáceo de 1 a 2 milímetros rodeadas de un eritema. Habitualmente desaparecen en 12 a 18 horas. Son patognomónicas del sarampión. Exantemático, con pequeñas manchas eritematosas aisladas que en 24 horas crecen, se hacen más numerosas, confluentes y se convierten en pápulas irregulares. Aparecen primero en la región retroauricular y la línea de implantación del pelo. Al segundo día, la erupción invade la cara, cuello, miembros superiores y parte del tórax. Continúa descendiendo y al tercer día llega a los pies. Es más intenso en los sitios en donde se inició y comienza a desaparecer al tercer día, en el mismo orden de aparición, con una descamación fina, dejando en la piel manchas de color café que dan el aspecto típico atigrado. Las complicaciones que se pueden presentar son otitis media, bronconeumonía, encefalomielitis, que pueden ser muy graves. La vacuna contra el sarampión es una vacuna a virus vivo atenuado que está asociada con la vacuna de la papera y rubiola en la vacuna triple viral. Esta vacuna es obligatoria y debe ser aplicada a los niños al cumplir el año de vida con un refuerzo al ingreso escolar según el calendario nacional de vacunación. Debido al resurgimiento del sarampión en la Argentina, que desde el año pasado hasta lo que llevamos del 2020 se llevan confirmados 170 casos de sarampión y la mayoría de estos son en menores de 1 año, el Ministerio de Salud recomienda adelantar la dosis de vacuna de sarampión en el calendario. Recomendaciones para la población que vive en áreas donde se ha reconocido circulación del virus del sarampión, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires. Niños de 6 a 11 meses de vida deben recibir una dosis de vacuna triple viral, dosis 0. Esta dosis es adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación del calendario. Niños de 12 meses deben recibir una dosis correspondiente al calendario. Niños de 13 meses a 4 años inclusive deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna triple viral. Mayores de 5 años, adolescentes y adultos deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente contra el sarampión, monovalente, doble o triple viral, aplicada desde el año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra el sarampión. Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse. Recomendaciones para la población del resto del país. Verificar y completar el esquema de vacunación de acuerdo con la edad. De niños de 12 meses a 4 años inclusive deben acreditar al menos una dosis de vacuna triple viral. Niños de 5 años o más, adolescentes y adultos deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna con componente contra el sarampión aplicada después del año de vida. Rubiola, enfermedad adquirida de origen viral.
La rubiola es una enfermedad viral, infectocontagiosa, aguda, en la edad pediátrica, benigna y autolimitada, pero se presenta de una forma más severa en adultos. Cuando se contrae en el primer trimestre del embarazo, puede ocasionar serias complicaciones como aborto, muerte fetal y el síndrome de rubiola congénita. El agente etiológico es el rubilivirus de la familia Togaviridae. Es una enfermedad de la niñez con predominio en la edad escolar. El ser humano es el único huésped natural del virus. Se propaga a través de secreciones orales o vía transplacentaria. Presenta un periodo de incubación que va de 2 a 3 semanas y el momento de mayor infección coincide con la aparición del exantema, pero el riesgo de contagio puede abarcar desde una semana antes hasta una semana después que se presenta el mismo. La fase prodrómica puede tener una duración de 3 a 5 días, es más corto que el sarampión y puede ser tan leve que pase desapercibido. Este periodo se caracteriza por fiebre no elevada, un cuadro catarral leve, hay malestar general. Una de las características son las adenopatías, que pueden ser generalizadas, pero más típicamente se dan las adenopatías retroauriculares y las occipitales. También se puede acompañar de odinofagia, conjuntivitis leve no purulenta, cefalea y puede haber un hemantema, las manchas de Forchheimer. Manifestaciones bucales. Manchas de Forchheimer. Enantema fugaz se observa en el periodo prodrómico o en el primer día del exantema. Son manchas rojizas, puntiformes, localizadas en el paladar blando. El exantema es maculopapular, no confluente, de color rosado, de 2 a 4 milímetros de diámetro, se inicia en la cara y al día siguiente se generaliza en dirección cefalocaudal a todo el cuerpo. No dura más de 3 días y desaparece en la misma dirección sin dejar manchas. No hay fotofobia y la temperatura puede ser normal o ligeramente elevada. Las complicaciones de la rubiola postnatal son raras, pero puede presentarse artritis, encefalitis, neuritis, púrpura trombocitopénica. La rubiola tiene profilaxis específica, que es la vacuna triple viral. El síndrome de rubiola congénita es una infección viral adquirida por la madre durante las primeras semanas de gestación. Es un trastorno compuesto por múltiples anomalías congénitas que se desarrollan en el recién nacido como resultado de la infección materna y fetal a causa del togavirus, que actúa como un agente teratógeno al invadir la placenta como consecuencia de la infección y de la viremia producida durante el primer mes de gestación. Grit, oftalmólogo australiano, ha sido el precursor de la tríada característica del síndrome de la rubiola congénita, la cual incluye cardiopatía congénita, alteraciones oculares y hipoacusia. Sin embargo, también pueden presentar diferentes signos como ictericia, hepatoesplenomegalia, púrpura, discapacidad intelectual, alteraciones en el sistema endocrino, restricción del crecimiento intrauterino, microcefalia, meningoencefalitis. Como manifestaciones bucales podemos encontrar hipoplasia del esmalte, retardo de la erupción de la dentición temporaria, hipodoncia, anomalías dentarias de forma, fisura labio-alveolo-palatina. Parotiditis, enfermedad adquirida de origen viral. La parotiditis endémica es una infección viral aguda que produce la inflamación de una o más glándulas salivales, fundamentalmente la parótida. El virus de la parotiditis es un virus RNA de una única cadena perteneciente a la familia del paramyxovirus del género Rubulavirus, cuyo único reservorio es el hombre. Se transmite por vía aérea, por microgotas de saliva y también por contacto directo con la saliva de una persona infectada. El periodo de transmisibilidad
empieza de 1 a 2 días antes de los síntomas hasta 5 días después, y su periodo de incubación va de los 12 días a los 25 días. Bueno, como ya dijimos, la parotiditis es una infección viral generalizada, se produce luego del contacto con secreciones respiratorias infectadas. La replicación viral en la mucosa de la nasofaringea y en la replicación en los ganglios linfáticos son seguidos por una viremia primaria que resulta en una diseminación de la infección a múltiples órganos, incluyendo el sistema nervioso central y el epitelio glandular. La infección asintomática, hasta un tercio de los casos, es más frecuente en adultos que en niños, mientras que la parotiditis clínica es más frecuente en niños de 2 a 9 años. El cuadro clínico se inicia con síntomas prodrómicos que tienen una duración de 1 a 3 días. Consisten en malestar general, dolor muscular en cuello, cefalea, anorexia, febrícula. Tras ello, aparecen molestias en la parótida y otalgia del mismo lado, con posterior tumefacción parotidia que puede ser unilateral al principio y bilateral hasta el 70% de los casos. Dolorosa, principalmente con la masticación, y el crecimiento de la parótida es característico. Primero ocupa el borde posterior de la mandíbula y la mastoide y luego se extiende hacia abajo y adelante y está limitada por el zigoma, alcanzando su grado máximo entre los 2 y los 3 días, perdiéndose típicamente el ángulo mandibular. Suele durar alrededor de 7 días, pero no solo afecta a la parótida, sino que también puede afectar a otras glándulas salivales, como pueden ser las submaxilares. También pueden encontrarse los conductos de salida de las glándulas salivales inflamados. El diagnóstico se realiza a través del cuadro clínico, aislamiento del virus, pruebas serológicas, exámenes de laboratorio. Debemos establecer el diagnóstico diferencial con parotiditis supurativa aguda, cálculos en glándulas salivales, celulitis orales, agrandamiento de ganglio linfático y tumores de parótida. Las complicaciones que se pueden presentar son encefalitis, orquitis, pancreatitis. La prevención de la parotiditis o papera la contempla el esquema de vacunación nacional a través de la vacuna triple viral. El cuidado y tratamiento se autolimita y su tratamiento solo consiste en mejorar los síntomas que se vayan presentando y básicamente mediante antihistérmicos y antiinflamatorios. Los enfermos no deben acudir a centros educativos y lugares de trabajo hasta pasados los 5 días desde el inicio de los síntomas. Y bueno, de la importancia odontológica, será preferible cancelar la consulta hasta que el paciente no presente sintomatología dolorosa y las glándulas hayan recuperado su tamaño. Evitar que el paciente se presente al consultorio, ya que se convierte en un foco infeccioso o puede llegar a producir infecciones cruzadas. Varicela, enfermedad adquirida de origen viral. Varicela. La varicela es una enfermedad esentemática aguda y muy contagiosa, causada por el virus de la varicela zoster. Su mayor incidencia se observa entre los 2 y 8 años de edad. La intensidad de la enfermedad generalmente es leve, autolimitante en la mayoría de los casos y se resuelve eventualmente dentro de su primera semana de evolución. Sin embargo, tienden a prolongarse por la presencia de complicaciones, sobre todo en niños mayores, adolescentes y adultos. La infección se transmite de dos maneras: a través del aire, por las secreciones respiratorias de una persona infectada, o por contacto directo con la erupción de la varicela antes de que se forme la costra, ya que el líquido de las vesículas contienen altas concentraciones de virus. El periodo de contagio es de 1 a 2 días antes de la erupción
y 5 días después de la aparición de las vesículas. El periodo de incubación va de 14 a 16 días, pero puede durar hasta 21 días. Las lesiones orales aparecen generalmente en número pequeño. La presencia de manifestaciones orales está en relación con la gravedad del cuadro, estando siempre presente en la forma severa. Cada lesión comienza con una vesícula de pequeño tamaño, de 3 a 4 milímetros, que rápidamente se rompe, dejando una úlcera poco profunda de fondo blanco amarillento rodeada de un halo eritematoso. Generalmente las úlceras son poco dolorosas o asintomáticas y plantean diagnóstico diferencial con una estomatitis aftosa recurrente menor, salvo en caso de lesiones múltiples cuyo cuadro asemeja a la prima infección herpética. Manifestaciones clínicas. El 50% de los pacientes tiene síntomas prodrómicos que incluyen fiebre, malestar general, anorexia, cefalea y dolor abdominal. El exantema característico de la enfermedad comienza en tronco y cuero cabelludo con lesiones que comienzan en forma de máculas eritematosas. Transcurrido 24 horas, las lesiones pasan a la fase de pápula, vesícula y pústula, siendo signo característico que coexistan diferentes estadios de las lesiones. Las complicaciones que se pueden presentar son púrpura trombocitopénica, miocarditis, endocarditis, encefalitis. Actualmente la prevención se realiza con vacunas de alta eficacia y seguridad con virus vivos atenuados. La vacuna se encuentra incluida en el calendario nacional de vacunación para niños de 15 meses de vida, una dosis única. Escarlatina, enfermedad adquirida de origen bacteriano. Escarlatina, enfermedad infecto-contagiosa exantemática de origen bacteriano y de distribución universal que afecta a individuos a partir de los 3 años de edad. El agente responsable es el estreptococo beta hemolítico del grupo a través de una exotoxina eritrogénica. La enfermedad comienza en forma de una faringoamidalitis convencional, apareciendo a los 2 días el exantema característico, que consiste en máculas de tamaño de la cabeza de un alfiler de color rojo vinoso. Tras un periodo de incubación de 2 a 4 días se observa faringitis, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar, vómitos, náuseas y linfoadenopatías. El exantema aparece después de 24 a 48 horas desde el inicio de los síntomas, aunque puede ser el primer signo de la enfermedad. Comúnmente se inicia en cara y alrededor del cuello y se disemina de manera descendente hacia tronco y extremidades. Es un exantema macular, puntiforme, eritematoso, confluente, que produce una coloración rojo brillante que desaparece a la presión y suele ser más intenso en los pliegues. La piel presenta una textura rugosa como papel de lija. Ocurridos 6 o 9 días, desaparece la fiebre, la amigdalitis y el exantema. En esta fase se caracteriza la descamación de la piel, incluso a nivel palmar y plantar, aunque no se desarrolla en todos los casos. Las complicaciones son raras, aunque puede aparecer las más comunes a cualquier infección estreptocócica, como son la meningoencefalitis o la glomerulonefritis. A nivel bucal, cursa con un hemantema muy marcado en la lengua, la cual aparece cubierta por un exudado blanco amarillento. Las papilas linguales sobresalen hiperémicas, estando engrosadas y dando el aspecto de lengua frambuesada. Tos convulsa, enfermedad adquirida de origen bacteriano. La tos convulsa es una enfermedad infectocontagiosa producida por una bacteria Bordetella pertussis que afecta a personas de todas las edades. Es más grave en los primeros meses de vida, con mayor posibilidad de complicaciones severas e incluso la muerte. Es una antigua enfermedad que en los últimos años tiende a ser más frecuente. La transmisión es por vía aérea, por medio de gotas aerolizadas de vías respiratorias.
La infección se produce después de la inhalación. La bacteria se adhiere a las células epiteliales ciliadas del árbol respiratorio. Ya fijado, produce toxinas que actúan en el epitelio ciliado de la nasofaringea y bronquios, que presentan congestión, infiltración de leucocitos y polimorfonucleares, necrosis de la capa media y producción de un moco pegajoso. El tiempo de incubación es de 5 a 14 días. Manifestaciones clínicas. La enfermedad generalmente se divide en 3 fases: una fase catarral, una fase espasmódica y una de convalecencia. Juntos duran de 6 a 8 semanas. La fase catarral, de 1 a 2 semanas, los síntomas son los de una infección respiratoria superior, donde se puede observar rinorrea, lagrimeo, tos leve, estornudos, febrícula. La fase espasmódica dura entre 2 a 4 semanas. Se presentan accesos incontrolables de tos, predominantemente por la noche, seguidos por una inspiración profunda y ruidosa que recuerda el canto del gallo. La fase de convalecencia dura de 1 a 3 semanas. De forma progresiva se van acentuando los síntomas, especialmente la tos. Complicaciones. Puede haber neumonía, convulsiones, encefalitis, desnutrición, y es una enfermedad que puede producir la muerte. El tratamiento es preventivo y médico. Lo más importante para prevenir es la vacunación. Para ello contamos con la vacuna quíntuple, que se coloca a los 2, a los 4 y a los 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses. La vacuna cuádruple, que se coloca a los 15 meses, y la triple bacteriana a los 5 años y un refuerzo a los 11 años. Las embarazadas deben colocarse una dosis de triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 de gestación, y el personal de salud una dosis triple bacteriana acelular cada 5 años. El tratamiento médico. Si son menores de 6 años, se recomienda que el paciente sea hospitalizado. Algunos protocolos recomiendan el uso de los antitusígenos, broncodilatadores, y los antibióticos son el tratamiento específico. Calendario Nacional de Vacunación. A continuación se presenta un cuadro sintetizando las características más importantes relatadas de las enfermedades.